buenas tropa, aprovechando que tengo que realizar la base de la figura que estoy pintando, que es de Erwin Rommel A1.16, pues voy a explicaros cómo trato el tema de las peanas. En primer lugar, la resina con la que he realizado la copia es de poliéster y queda transparente, aquí lo podéis ver debajo. Y bueno, pues lo que voy a hacer, o estoy haciendo, es pintarla de negro, que me servirá, bueno, pues para crear profundidad en toda ella, y luego iremos trabajando más colores. Venga. Poco a poco lo que haremos es ir cubriendo de color en capas finas toda la superficie, con el fin de no tapar los detalles. Bien, pues ya tenemos casi preparada nuestra base, como veis, el tono mat, o sea, el tono negro general que ha tomado, y ahora iremos aplicando otros colores pues para las distintas zonas. Ya son las losetas, la zona de tierra o escombro y la columna. Acabo de aplicar el negro, me queda aquí un poquillo. Estas bases giratorias que me veis usar, pues la verdad es que vienen muy bien para no tener que estar tocando la pieza continuamente, y nos permite tener también pues las manos un poco más libres a la hora de manejarnos con el tema de la pintura. Yo la utilizo mucho cuando estoy trabajando el envejecimiento en los vehículos y demás, porque de esta manera voy girando el vehículo, nunca me centro en una zona, y bueno, pues quizás se genera más variedad a la hora de aplicar efectos y demás. Bueno, pues esto ya está acabado, como veis, el aspecto que tiene, bueno, pues muy uniforme. Y ahora vamos a aplicar, pues vamos a aplicar un tono tierra a la zona de los escombros. Vamos a aplicar este tierra mate a la zona de los escombros, este gris clarito lo vamos a aplicar en el centro de los paneles de las losetas, para crear un poquito de luz, y quizá un tono gris un poquito más oscuro que tenga yo por aquí. Bueno, aplicaré otro gris que va a ser, este lo vamos a aplicar para la columna quizás, y aquí un gris un poquito más oscuro, ¿vale? Venga, vamos a ello. Bien, pues para la zona de las losetas al final he decidido que sea este gris. Es un poco más oscuro que el que os he enseñado primero. Y este lo voy a usar para las losetas, y este que os enseñé antes, que es el Sky Gray, el XF19, lo utilizaré para la zona de la columna, ¿de acuerdo? Venga, y como os he dicho también, el XF52, el tierra mate, para la zona de tierra y demás, ¿vale? Venga, pues empezamos con las losetas, y lo que haremos es ir aplicando luces desde el centro de cada una de ellas hacia el exterior, dejando el borde en color oscuro. Vamos abriendo el círculo siempre del centro hacia afuera, procurando no salirnos, que queden los bordes irregulares tampoco pasa nada, ¿vale? De todas formas, si vemos que nos hemos pasado en alguna zona, después con negro diluido podemos volver a repasar las opiniones, ¿vale? Bueno, esto simplemente lo que nos ayuda es a crear volumen en estas zonas, para ir creando diferentes zonas, Aquí no nos preocupemos de pintar ahora mismo las zonas de tierra, porque lo que haremos luego es
aplicar la tierra encima de las losetas, ya que estas están pegadas aquí a los escombros y irán tapadas Bien. ¿Veis el aspecto que toma? Dejamos las juntas más oscuras con el negro base y así le vamos dando volumen. Bien, pues vamos a cambiar de color y proseguimos. Bien, pues vamos con el siguiente color. Aplicamos el gris claro y por último el tierra, ya que como va a ser parte de lo que es el empolvado general, pues bueno, el que quede encima de los demás colores tampoco pasa nada. Aprovecharemos este gris claro también para dar un poco más de luz en el centro de las losetas. Puesto que este es el lado ya digamos neutro de la escena, lo que hacemos es pintar con el aerógrafo de este lado hacia allá. El propio borde evitará que se nos pinte esta parte de aquí, siempre que sea posible, claro. En esta parte lo que hago es pintar la parte superior, dejando la parte inferior de la columna con el negro de base. Venga, aplicamos aquí un poquito más al centro. Pues cambiamos de tono y procedemos a aplicar las zonas de tierra. Venga, pues ya con el último color vamos a darle a la zona de la tierra y un poquito pues por encima de las losetas y demás, ¿vale? Tiraremos un poquito el color hacia la parte de adelante, bueno, pues porque esto nos servirá como zona de base para el tema de pigmentos y demás aplicaciones. En la parte alta aplicamos el color, en las partes bajas dejamos las zonas en sombra, para que avance un poquito el tema del polvo, el tono este tierra. Ahora trabajaremos con fundidos, daremos lavados para crear más profundidad, resaltaremos elementos. Pues venga, seguimos con esto hacia adelante. Bien, pues ahora lo que vamos a hacer es realizar un perfilado de todas las zonas que estén hendidas, como los dibujos de las losetas, las hendiduras de separación y algún lavado por la zona de las piedras y la columna. Para ello voy a utilizar este óleo pardo para crear ese tono. Así que bueno, lo que hacemos, yo me lo suelo poner en una servilleta para que absorba parte del aceite y no quede tan brillante, y bueno, pues lo diluimos en un pocillo, como lo que tratamos es de que sea un lavado, es decir, esta disolución que veis aquí ahora, que es como aguarrás sucio, símil de aguarrás, que es lo que yo utilizo, nos serviría para dar un filtro, en el caso de querer igualar todas las zonas. Esto sería para hacer un filtro, y para poder lavar y que nos perfile y se note tenemos que aplicar más óleo y hacer que este sea tenga mucho más pigmento, y que cuando depositemos, veis, deje que no sea aguarrás sucio, sino que bueno, que veamos que mancha. Entonces ahora iremos aplicando en la base esta mezcla. Me interesa irla moviendo de vez en cuando, porque el óleo disuelto, el pigmento tiende a depositarse en el fondo,
y puede llegar un momento en que solo tomemos aguarrás manchado y deje de hacer el efecto que deseamos, ¿eh? Entonces, bueno, vamos a ponerlo aquí, nos situamos la base y vamos a ello, ¿eh? Nos interesa tocar, ¿eh? Ir tocando, veréis que mancha el resto alrededor, pero bueno, eso no nos tiene que preocupar, ¿eh? Como veis, se produce, como va dejando, y lo podéis ver muy bien, ¿eh? Aquí, como va dejando el pigmento, bueno, pues marcada la zona donde se va depositando, ¿eh? Ahora lo haremos por todo. Al estar así tan diluido, lo que va a hacer es irse a las partes profundas de los detalles de la miniatura, ¿eh? Creándonos así un efecto de volumen. Lo veremos aquí en la vera también, ¿eh? Como luego pintaremos toda la base, bueno, pues con tonos más claros y demás, evitando pintar estas partes que ahora estamos creando profundidad, pues iremos viendo cómo resalta, ¿de acuerdo? Ahora mismo, mira, el centro, fijaros los dibujos de las losetas, ¿eh? Como antes no se veían y ahora nos aparecen aquí, ¿de acuerdo? Bien. Voy a extender. Hay una cosa que hay que hacer de vez en cuando, que es cuando vais pintando, ir extendiendo el aguarrás sucio con el fin de que no se os queden manchas que se generan por el pigmento. Es decir, si en si os fijáis aquí, el pigmento ha avanzado hasta aquí y ahí se ha detenido, entonces ahí la pintura no está manchada. ¿Qué ocurre? Que cuando se seque es probable que se quede un cerco. Entonces, bueno, pues para evitar eso, lo que hacemos es aplicar la mezcla esta en todo, ¿eh? ¿De acuerdo? De esa manera, pues una vez que está en todas las superficies, no nos generará esos cercos que algunas veces quedan tan mal, ¿eh? Bien, como veis, bueno, pues se ha generado pues todos aquellos elementos que antes no se veían, que estaban ahí pero que no se veían porque eran muy finitos, es decir, el tallado era muy fino. Pues ahora con este proceso se resaltan bastante, ¿eh? Vamos a ir tocándole, dejaremos secar, ¿de acuerdo? Y bueno, pues como esto se puede tocar durante bastante ratillo, lo dejamos secar y vemos el efecto que se ha generado, ¿de acuerdo? Entonces vamos a dejar reposar esto, retoco un poquillo por aquí. Como generamos sombra, pues en las zonas más bajas, ¿eh? aplicamos la disolución esta, en el borde del escombro para generar esa diferencia. Y aquí, por ejemplo, que había un montoncillo, fijaros, cuando toco, ¿veis cómo resalta? Aquí hay un montoncillo que está tallado ahí, ¿eh? Con esto, bueno, pues lo que hacemos es ir creando y dándole profundidad y creando los diferentes volúmenes que queremos resaltar, ¿vale? Bueno, pues venga, dejamos esto secar y seguimos en un rato. Bueno, pues este es el aspecto que ha tomado la base una vez que se han secado el lavado que dimos anteriormente. Y como veis, pues las hendiduras de las losetas han quedado marcadas en un tono polvoriento, que es el que le deja este pardo, así como en las zonas de tierra y de la columna, ¿eh? Ahora lo que voy a hacer es con estos tonos de óleo, ocre amarillo claro, gris titán y blanco,
voy a proceder a dar pincel seco en toda la base y con distintos tonos, pues en las zonas de tierra, lo que sería la columna y el suelo. El tema del pincel seco, bueno, pues esto es como todo. Bueno, hay gente que dice que eso no sirve como técnica y bueno, hay gente que sigue practicándola. Yo creo que sí nos sirve pues para hacer resaltar muchos de los detalles que la pintura deja de manera plana y hace que todos los relieves resalten muy bien. Como ejemplo, mirar, lo he aplicado aquí en un poquito en la piedra y a ver si de esa manera sí puedo mostraros el efecto, ¿vale? Venga. Bueno, pues una vez puestos aquí los tonos que os he dicho, blanco, el gris, este ocre, también he aplicado un poquito de tierra, el pardo, bueno, pues hacemos una mezcla con los diferentes tonos, ¿eh? Obtenemos un tono rojizo aquí, ¿eh? Y lo que se trata es de ir acariciando, no se trata de pintar en profundidad, sino ir acariciando la superficie de la zona que queremos tratar con ese color. Entonces, con el pincel impregnado de la mezcla lo limpiamos un poquito en la servilleta, ¿eh? Y con lo que queda en las cerdas vamos tocando toda la zona a tratar, ¿eh? Como veis, pues va ganando en colorido y demás, ¿eh? El óleo lo bueno que tiene es que bueno, pues podemos ir mezclando y tocando, pues aclarando la mezcla sobre la marcha. Entonces bueno, ahora le he metido un poquito más de ocre para aplicar en las partes ya más altas de esta zona, bueno, pues para ir resaltando todo el relieve, que como veis es bastante rico en detalles. Y aunque bueno, todo esto luego irá un poco tratado con pigmentos y demás para crear la sensación de una zona polvorienta, pero esto nos va a ayudar a que haya diferentes tonos. Como estamos realizando pincel seco, bueno, pues cuando limpiamos los pinceles tenemos que procurar secarlos muy bien, ¿de acuerdo? Con el fin de que no haya restos de agua ras en el disolvente en el pincel, ¿vale? Incluso si vemos que no se limpia bien, bueno, pues casi es mejor coger y cambiar de pincel y aplicar nuevamente esto. Entonces, mira, ahora voy a aplicar el gris este. Se trata, pues ya os digo, de manchar un poco las cerdas y luego retirar el excedente casi sin tocar, como dicen. Es que de lo que se trata es, como os he comentado antes, de resaltar todas las zonas de volumen que tenga la miniatura, ¿eh? Pero que esto es aplicable a pues, un carro de combate, a cualquier cosa. Cuesta un poquillo hacerse con la técnica porque si no limpias bien el pincel te pueden dejar rastros de pintura, incluso trazos bastante feos y que bueno, son complicados luego de arreglar. Bueno, pues como veis, poquito a poco la escena va ganando en variedad cromática, ¿eh? Y con el tema este del pincel seco, bueno, pues lo único consejo que os doy es muy poca pintura en el pincel, es decir, que parezca que no tiene nada, que aún así, como os digo, sigue teniendo, y mucha paciencia, es decir, ir rozando. Bueno, pues aquí os muestro el resultado final de la peana, ¿eh? Después de aplicar los otros colores que hemos hablado con el óleo, le he aplicado un poco de pigmento de una mezcla de blanco y ocre, ¿eh? Para más o menos crear zonas de polvo y demás, y que vayan en consonancia con los pigmentos de la pota de la figura, ¿eh?
Aún así, ahora cuando fije la figura, tocaré un poco a las, bueno, pues tanto a las botas como a la zona del suelo y demás, ¿eh? Como podéis ver, pues la peana es una cosa muy sencillita. Trabajarla ha sido un momento y bueno, pues sin salirnos de lo que ya era la pieza, pues le intentamos sacar un poquito de vidilla y que nos acompañe a la figura. Bueno, pues eso es todo. Nos vemos ya con la figura puesta en su sitio. He procedido a hacer un agujero con una broca más o menos donde irá situado el talón de la figura. Esto está dando un poquillo de guerra. Vamos a ver si... lo tendremos que hacer de la profundidad del anclaje de la figura, en fin, para que se sujete bien. Más o menos, bueno, pues si comprobamos, menos está, vamos a dar un poquito más para asegurarnos de que llega al fondo. Bien, pues una vez hecho esto, limpiamos la zona con un pincelillo y procedemos a dar ciano en la parte de tanto del vástago como en los pies de la figura, que serán los que apoyen ¿vale? Una vez que lo tenemos, más o menos buscamos la postura que queremos para la figura. Bien, vemos que asiente bien. Ahí. Dejamos que frague y esta va a ser el aspecto final que tendrá ahora mismo. Como está el pegamento recién dado, pues nos interesa que apoye todo lo bien que pueda hasta que frague el pegamento, y después lo que haremos será volver a tocar con un poquito de pigmento de los que hemos aplicado antes, pues justamente en la zona de aquí de alrededor de la bota y en esta zona, ¿vale? Pero vamos a dejar que frague y luego seguimos. Venga, ahora nos vemos. Bueno, pues una vez aplicados los pigmentos en la zona de los pies, de la unión de las botas y un poco para igualar, como os he comentado antes, el suelo con la suciedad del polvo de las botas, pues la figura ha quedado de esta manera. Espero que os haya gustado y bueno, pues hasta la próxima.